Hoy de verdad necesitamos padres como San José. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad que está sumergida en la maldad. ¿Y sabe cuál es el problema ahora? Que los que somos adultos, los que tenemos hijos, no hemos entendido cuál es el origen de la maldad. Muchos padres hoy se quejan de sus hijos. ¿Y qué dicen? Saber qué tendrán los jóvenes de ahora. Son bien rebeldes, bien maleducados. ¿Qué tendrán nuestros jóvenes que están echados a perder? Y vivimos recriminando al joven que está echado a perder. Y yo le voy a decir una cosa: no es verdad que tengamos una generación de jóvenes rebeldes. Eso no es verdad. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos una generación de padres desobligados. El joven no es rebelde porque sea malo. El joven es rebelde porque no tuvo un buen padre. San Juan Bosco, uno de los santos que trabajó con los jóvenes, dijo una cosa. Cuando le preguntaron a San Juan Bosco por qué decidió trabajar con los jóvenes, Juan Bosco dijo: yo me decidí trabajar con los jóvenes porque me di cuenta que todos los acusan, pero nadie los defiende. Y hoy vivimos en una sociedad así, donde se le acusa al joven, pero nadie lo defiende. Y nadie entiende que el joven no nació siendo malo. El joven se hizo malo, ¿dónde? En su casa. Porque en su casa lo formaron. Y por eso hoy los que somos papás vamos a recordar que nuestro modelo de vida es San José. Hoy yo les pregunto: ¿ustedes no quieren tener hijos buenos? Les voy a contar algo. Hace un tiempo me invitaron a dar un retiro de jóvenes. Me llamaron los papás de los jóvenes y me dijeron: hermano, queremos que venga a dar un retiro a nuestros hijos. Y me alegró que los papás prepararan un retiro para sus hijos. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos retiros ustedes han organizado para sus hijos? Ninguno, ¿verdad? ¿Y cómo quieren tener hijos buenos entonces? Y esas personas me dijeron: hermano, el tema de todo el retiro queremos que sea Jesús, el modelo de los jóvenes. Y yo pregunté: ¿y por qué eligieron ese tema? Y me dijeron: porque queremos que nuestros hijos se parezcan a Jesús. Y me gustó. Qué bonito que los padres quieren que sus hijos se parezcan a Jesús. ¿A usted le gustaría que sus hijos se parezcan a Jesús? Sí, muy bien. Pero ahí les va. A esos que me dijeron que querían que sus hijos se parecieran a Jesús, yo les dije una cosa: está bien, pero déjeme decirle una cosa. Antes de hablar con sus hijos, quiero hablar con ustedes. Porque es imposible tener hijos que se parezcan a Jesús si primero no tenemos padres que se parezcan a San José y a la Virgen María. Entonces le pregunté al señor que me estaba llamando por teléfono: ¿usted se parece a San José? Y me dijo: la verdad, no. ¿Cómo quiere entonces tener un hijo que se parezca a Jesús? ¿Su mujer se parece a la Virgen María? La verdad, tampoco. ¿Cómo quiere entonces tener hijos que se parezcan a Jesús? ¿Por qué no tenemos hijos que se parezcan a Jesús? Porque no tenemos padres que se parezcan a San José y a la Virgen María. Y por eso esta fiesta patronal es el buen inicio para empezar a ser padres como Dios manda. Porque yo le hago una pregunta a usted: ¿usted quiere tener hijos que le respeten? ¿Usted quiere tener hijos que le honren? Sí, pero fíjese, eso no se logra de la noche a la mañana, y tampoco se logra por arte de magia. Y mire, los papás hemos olvidado una cosa. Porque los papás incluso tenemos un texto en la Biblia que es nuestro texto favorito. Y nos gusta leer ese texto para pedirle a nuestros hijos que nos respeten. Y escuchen cuál es el texto.
Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Escuchen esto, como le gusta a los papás. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Y el papá, cuando escucha esto, se alegra y le dice a su hijo: ¿ya escuchaste? Abre la orejota, honra a tu padre y a tu madre. Y las mamás dicen: qué bueno que vino mi hijo, porque quería que escuchara eso. Y el versículo que sigue todavía nos gusta. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de una vida larga sobre la faz de la tierra. Y el papá dice: ¿ya vistes, hijo? Para que seas feliz tienes que honrarme, tienes que respetarme. Pero ¿sabe qué? El papá solo lee lo que le conviene. Porque si yo le preguntara qué es lo que sigue diciendo el texto, ya no se lo sabe. Ahora, abran las orejas, papás, porque para tener hijos que te honren, primero hay que hacer esto. Escuche cómo se logra que los hijos nos honren. Versículo 4. Y ustedes padres, atención papás, y ustedes padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y las advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios. ¿Qué consejo le da San Pablo a los padres para que sus hijos los honren? Dos cosas. Primero, no sean pesados con sus hijos. ¿Qué significa no sean pesados? No sean malos. Una cosa es educar, otra cosa es domesticar. Educar es dar forma. Domesticar es hacer que hagan las cosas a base de puro golpe. ¿Lo vas a hacer o no? Eso es domesticar. Pobre de ti si no lo haces, porque ahí voy. Eso es domesticar. A los animales se les domestica, a los hijos no se les domestica. A los hijos se les educa. ¿Y cómo se les educa? Dice, usando la corrección y la advertencia que Dios pueda inspirar. O sea que no se trata de educar al hijo a mi manera. Se trata de educar al hijo como Dios quiere que yo lo eduque. Y saben, aquí hemos fallado la mayoría. Porque yo le hago una pregunta: ¿usted está seguro que ha educado a sus hijos según la voluntad de Dios o ha educado a sus hijos según su propia voluntad? Y por eso, miren, antes de agarrar un palo y pegarle al hijo, pregúntese: ¿y será esta la voluntad de Dios? ¿Cómo yo debería de educar a mis hijos? O las señoras, antes de quitar su chancla y pegarle al hijo, pregúntese: ¿será que a Dios le agrada que yo agarre a chanclazos a mis hijos? Porque los hijos que honran a los padres son los hijos que fueron educados según la voluntad de Dios. Miren, yo no estoy diciendo que el látigo le haga daño al hijo. La misma Biblia dice que el látigo le trae beneficio al hijo, pero hay que saber cuándo. Mi papá dice una cosa, miren, mi papá. Nosotros somos 6 hermanos. Y mi papá dice una cosa a esta altura de su vida. Mi papá dice: como padre reconozco que me equivoqué. Muchas veces fui duro con ustedes cuando no debería hacerlo. Y por eso mi papá, ahora que yo soy papá, me dice: no seas duro con tus hijos.
tenles paciencia. Y si se te acaba la paciencia, vuelve a tener paciencia de nuevo. Y mi papá me dijo, mira, yo te voy a decir cuántas veces es sano que le peguen a un niño al año. Mi papá dijo, a un niño lo más que se le puede pegar durante un año es una vez al año. Máximo 2, 3 ya es maltrato. Lo dice una persona que ha sido padre, que ha educado a 6 hijos. Dice que un hijo lo más que se le puede pegar al año es una vez. 2 ya es pasarse un poquito de la raya, pero 3 ya es exagerar. Y yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces al año nosotros le pegamos a nuestros hijos? ¿Qué? Le pregunto una vez al año, ¿cuántas veces al día le pegamos a nuestros hijos? Pobres chamacos reciben más de 20 coscorrones al día. Eso es maltrato. Y ¿sabe? Eso el hijo lo guarda en su corazón. Mire, el hijo no es animal. El hijo es un ser humano y razona. Al hijo se le habla primero y se le habla en su lenguaje. Sí, pero no entiende. No, el que no entiende es usted, que es el adulto. Porque a veces queremos que nuestros hijos entiendan como si nuestros hijos fueran adultos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Hace unos años pasó frente a mi casa un helicóptero que volaba bajito. Y esa vez estaba en la casa un hermano mío menor. Fui corriendo y le dije a mi hermano, oye, ven, está pasando un helicóptero volando aquí frente a la casa, bien bajito. Y mi hermano vino y se paró frente a mí y me dijo, ¿dónde? Y le dije, allá. Y me dijo, no lo veo. Allá, mira, a un lado de este árbol. No lo veo. Mira, en medio de estos 2 árboles, no lo veo. Me cansé. Y le dije, ¿eres tonto? Eres ciego, ¿cómo no lo vas a ver? Guíate por el ruido. Pero no lo veo. Me dio tanto coraje que decidí agarrarlo de las orejas para girarlo en dirección al helicóptero. Cuando yo me agaché para agarrarlo de las orejas, me di cuenta que él no podía mirarlo, porque delante de nosotros había una barda, que como él era muy chiquitito, esa barda no le permitía ver el helicóptero. Y como yo era un poquito más grande, yo sí podía verlo. Entonces lo levanté, lo abracé y lo puse a mi altura y me dijo, ya vi el helicóptero. Me sentí tan mal porque le había dicho, eres tonto o ciego. El tonto y ciego era yo, para no entender que el otro era menor que yo. Y por ser más pequeño no entendía las cosas de la misma manera que yo. Y eso es lo que los padres no hemos descubierto. Por ejemplo, ¿cuántos papás le pegan a sus hijos de la mano porque son tocones? ¿Por qué toca las cosas que no deberías? Trae tu mano y ¡pum! En la manita. Eso me da coraje. ¿Sabe por qué? El niño no sabe qué cosa es valiosa. Para él todas las cosas son iguales. ¿Quién sabe que la cosa es importante? El adulto. Si el adulto pensara, pusiera las cosas donde el niño no lo alcance. Y ese niño tocón no lo tocaría. ¿De quién es el problema que un niño toque entonces las cosas que no debe? No es problema del niño. Es problema del padre que no sabe guardar sus cosas. Pero ¿cuántas veces hemos golpeado a nuestros hijos sin razón? Mi papá me dice una cosa que me encanta. Mi papá dice, deja que tus hijos toquen lo que quieran, nomás guarda lo que es peligroso para ellos. Mi papá dice, mira, los niños por naturaleza son tocones, porque el niño está descubriendo el mundo. Así que cuando más toque, más aprende. Déjalo que toque. Eso lo dice un padre
sabio, que ha vivido muchos años y que ahora ha entendido cómo se educa. Y por eso es bueno que recordemos a San José y digamos: San José, tú que educaste a Jesús, al Hijo de Dios, enséñanos a ser padres. Ahora,